las líneas y las curvas cuadráticas. Entonces para ello primero vamos a cambiar el tamaño de nuestro lienzo, que sería únicamente con la referencia hacia el width y el height de 500 por 500. Posteriormente vamos a generar nada más un comentario para hacer referencia a que vamos a trabajar nuestro tercer ejemplo. Recuerden que eso no afecta si lo ponen o no lo ponen. Entonces comenzamos con las líneas importantes que hace referencia al function iniciar. Vamos a copiarlas y pegarlas porque son exactamente igual, y si una vez nos queda, pues podemos hacer eso. Sería nuestro Windows Advanced Listener. Entonces ahora va a ser nuestro iniciar 3 con iniciar 3. Nuestro lienzo se llama lienzo 2. Y aquí le vamos a poner también lienzo 2. Entonces comenzamos con esa primera referencia. Recuerden que nosotros tenemos que ir trabajando en este espacio únicamente. Entonces todas las líneas que vayamos a crear van a ser únicamente pensando que se ocupa este espacio. Yo hice estas pequeñas referencias como si fuese un plano cartesiano, donde tomamos a partir de un punto en específico. En este caso vamos a comenzar en la letra A, que está haciendo referencia a la posición 100,100. Posteriormente vamos a continuar con la B, la C, la D y así sucesivamente. Yo les sugiero que para su práctica generen un plano cartesiano tomando estas referencias, recordando que en un elemento Canvas no se ocupan negativos. Si fuese un plano cartesiano, sí ocuparíamos como lo tenemos en este ejemplo. Las referencias que tenemos de nuestra diapositiva dice que tenemos que iniciar nuestro trazado a través de la referencia Begin Path. Y cuando terminemos, sobre todo si vamos a trabajar diferentes elementos dentro de uno mismo, cerrarlo con un close path o con la referencia hacia el fill. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los puntos donde yo voy a estar poniendo esa referencia de una línea. Primero, si yo no quiero iniciar desde un punto 0, entonces tengo que moverlo hasta el 100,100. Y justamente eso es lo que vamos a comenzar a realizar. Primero, nuestro elemento se llama lienzo. Lienzo 2, en este caso. Punto Begin Path. Punto y coma. Recuerden que esta línea únicamente nos indica que vamos a inicializar un dibujo. Ahora, yo no quiero que inicie desde el punto 0, 0. Entonces tengo que hacer que mi lienzo 2, punto, que ese cursor que tengo aquí se mueva hasta este punto, donde yo quiera comenzar a dibujar. Entonces le voy a decir que move to, muévete hasta el punto, vamos a dejarlo en el 100,100. Si vemos nuestro ejemplo, nuestro dibujo, nos está apareciendo justamente en el 100,100, que es el punto A. Entonces este es el que estamos realizando a través del Move To. Ahora yo quiero generar el punto B, que sería con la referencia de 100,400. Entonces esa línea ya la voy a estar trabajando a través del lienzo 2, punto, line to, realizo una línea hacia el punto 100,400. Entonces lo único que está haciendo es ir dibujando líneas. Voy a ir poniéndole la referencia hacia que nos vaya haciendo el relleno para que lo podamos ir visualizando en tiempo real, línea por línea. Entonces, lienzo 2 punto. Primero el fill style. Recuerden que necesitamos tener un estilo o un color de relleno si es que queremos ponerlo. Entonces vamos a ponerle este color, entre comillitas, punto y coma. Lienzo 2, punto, vamos a ponerle fill, punto y coma. Y vamos a cerrarlo de una vez, aunque todavía no lo terminamos, pero de una vez lo cerramos, porque más adelante vamos a trabajar otras líneas. Close path, punto y coma. Entonces, si todo salió bien, ya tenemos que tener esta primera línea. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está faltando. Entonces ya estamos moviendo nuestra línea al 100,100.
de nuestro lienzo 2. Beijing Pad 100,100 y de ahí muévelo a la línea 100,400. Después genérale un color con Fill Style y generamos la asignación hacia el color y rellenarlo a través del fill y cerramos nuestro elemento. Si pusimos nuestro canvas, entonces ya tenemos esta referencia. Vamos a seguir trabajando y vamos a ver que sí nos aparezca. Entonces el siguiente punto que tenemos que trabajar es el C. El C es 140,400. Recuerden que es 140 sobre X y 400 sobre Y. Entonces sería lienzo 2 punto line 2. Dijimos que es 140,400. Punto y coma. Aquí tampoco afecta si dejamos los puntos y coma. Recuerden que por cada enter que generemos ya está considerado que es una nueva línea. El siguiente sería lienzo 2 punto. Vamos a dejarlo con él. Ya tenemos el A, B, C con un D. A ver, vamos a guardarlo así. Con el 140. Line 2 sería 140, 280, que esos son los que nos está marcando según la línea que yo ya había trazado previamente en un plano cartesiano. Entonces todavía no nos sale nada. Continuamos con nuestras líneas. Entonces la siguiente va a ser, tenemos ya 140, 280. Perfecto. Entonces vamos a ir poniéndole comentarios para saber sobre qué punto estamos trabajando. Entonces sería el A, sería el B, C, D y ahora tendríamos que trabajar con la B. Entonces sería lienzo 2 punto line 2 a la E nos está marcando que es 190,280 punto y coma. Entonces ya tenemos nuestras líneas. Vamos a ver por qué no se nos están visualizando. Ok. Hasta el momento es esto lo que tenemos. Que únicamente según nuestra imagen nos hace referencia a tener el A, B, C, D y de aquí se está pasando a la E. Como le estamos poniendo fill, en automático cierra hacia A. Entonces vamos a procurar terminar todo y en este punto que se ve de color naranja pues es una cuadrática. Entonces continuamos. Siguiente punto que vamos a trabajar hace referencia a la F, al punto F de nuestro lienzo 2 punto line 2. Line 2, el F sería 235,400 punto y coma. Seguimos con el E. Ahorita visualizamos si el E no es. Ok, E, F, G y el H. Entonces, E, F, vamos con el G. Lienzo 2 punto line 2. La G nos está diciendo que es 285, esto puede variar porque no es lo mismo tener un plano cartesiano que tener pues nuestro elemento canvas. Recuerden que una página HTML se está basando en píxeles y acá pues muy probablemente son en centímetros, entonces no es la misma referencia. Por eso es que vamos a ir ajustando ya como veamos que va quedando nuestra imagen. Entonces 285, dijimos que es 400. Entonces, ese es para generar el FG, que es este mismo punto. Vamos a dejarlo sin el punto y coma para que veamos que es lo mismo trabajar con el punto y coma o sin el punto y coma. Yo lo pongo únicamente por la referencia de que si una línea la pongo enfrente, no afecte o me vaya a cambiar algo. Entonces, G, continuamos con la H.
lienzo 2 punto line 2, H es a 225,183. Guardamos y vamos visualizando. Entonces tenemos hasta este punto pues una línea. La siguiente línea va a ser una línea cuadrática, que sería nuestro punto I. Entonces, de nuestro lienzo 2 punto line 2, no va a ser una línea, va a ser una cuadrática curve. Entonces, cuadrática, vamos a ponerlo con Q, quadratic curve 2. Vamos a comenzar con la primera referencia. Si vemos en nuestra presentación, nos trae mucha referencia de cómo se ocupa una línea cuadrática. Dice que es un método que comienza en la posición actual del lápiz y finaliza en la posición declarada. Entonces tenemos 4 puntos a definir. El primero nos está haciendo referencia de cuánto va a ser esa línea de curva, hacia dónde va a ser sobre su eje X y sobre su eje Y. Este únicamente es para generar esta pequeña curva, ¿sale? El siguiente punto es dónde puede ser que a lo mejor termine o hasta dónde va a estar llegando ese fin. Entonces, trabajándola aquí, vamos a decir que más este punto o esa curva que va a generar va a ser como a este punto. Entonces, si lo vemos en la imagen, es tener este punto que teníamos H y entonces la I nos estaba diciendo que era un 270,183. Entonces vamos a tomar esas referencias, pero muy probablemente no sean las mismas que vayamos a declarar acá. Entonces vamos a comenzar. Que sean con un 320,150. Recuerden que estos dos puntos hacen referencia al arco, al punto donde va a ser el arco. Entonces, de igual forma, puedo poner los mismos que tengo acá en I, que serían 270,183. Entonces, 270,183, ¿hasta dónde va a llegar? En este caso le vamos a poner el de 180,100. Vamos a visualizar hacia dónde llegaría esa línea. Entonces veamos, se nos está generando una pequeña curva, muy probablemente porque aquí este punto está muy arriba, entonces tenemos que bajarlo. Entonces ese sería el punto H. Le dimos 225,183 y sería más abajo. Vamos a ponerle 280, que sería más o menos al nivel de este, un poquito más arriba. Entonces ya tenemos este punto y está haciendo un pequeño arco. Si nos damos cuenta respecto a la imagen, pues no es precisamente la misma curva. Dijimos que esto se trabaja en centímetros y acá estamos trabajando a través de píxeles. Entonces vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. Si dijimos que este punto hace referencia al 200 que estamos trabajando es el H, 225, entonces yo quiero que sea un poquito más para acá. Entonces no son 270. Vamos a trabajarlo como con 300 y visualizamos. 300 y si ya lo hace un poco más hacia acá. Quizá lo podemos subir un poquito más, que a lo mejor sea sobre 150. Visualizamos los cambios y ya nos está subiendo esta curva. Entonces, este punto de curva es 300,150. Este punto donde está terminando es 180,100. ¿Vale? Entonces estamos trabajando únicamente una cuadrática. Y bueno, aquí pudiéramos dejarlo así porque en automático se cierra. Pero si yo quiero ser más específica, puedo poner quizá un punto final donde estaría cerrando, que sería nuestra J. Vamos a ver nuestra J, que vamos a visualizarlo como el punto 200,100. Entonces, lienzo 2 punto line 2, 200,100. Y bueno, ya no nos resultaría tanto cambio porque estamos poniendo un punto de cierre en este momento.
Entonces, aquí tendríamos como la línea o el contorno externo. Ahora nos hace falta hacer el punto que tiene dentro o el hueco que podríamos dejar. Lo podemos hacer a través de un clear rect, pero pues no justamente nos va a limpiar el espacio. Entonces vamos a hacer otra serie de coordenadas, pero ahora para trabajar un punto o un color blanco. Entonces, ¿qué podemos copiar de esto? Empezamos primero con la línea del lienzo 2. Punto Beijing Pad, porque ya lo habíamos cerrado con el close. Y comenzamos. Aquí ya tenemos nuestra J. Ahora sería nuestra K, L, M, N y la O. Pero no todos estos puntos se van a ocupar. Entonces K, que sería 140,240. Entonces empezamos con... Ya generamos J, sería K. Y vamos a hacer lienzo 2 punto. Primero nos movemos, tiene que ser el move to para que genere ese punto en el 140,240. L, lienzo 2 punto line 2, ahora sí genera una línea hacia la letra L, que sería 190,240. Quizá al inicio esto se nos va a complicar un poco por los puntos, pero recuerden que estamos trabajando como si se estuviera trabajando en un plano cartesiano, X y Y. Entonces, estamos en este punto K, ahora continuamos con L, que era 190,240. Y la M ya va a ser otra vez una línea cuadrática. Entonces, tengo 200,100. Y esto ahorita vamos a ver si nos está también abarcando hasta esta parte de acá. Entonces vamos a bajarle, guardamos cambios, L, M, y ahora va a ser nuestro lienzo 2, punto. Aquí vamos a comenzar con nuestra línea cuadrática, quadratic curve, punto de curva. Vamos a dejarle el mismo que tiene ahí y vemos qué tal funciona, 215,180. Pero aquí nos hace falta. ¿Y dónde va a terminar esa curva? Vamos a dejarle el de 180, bueno, en este caso está en la línea de acá, 190,150. Guardamos cambios y vamos visualizando. Nos hace falta ponerlo de color blanco, porque si no va a salir, vamos a ver, ni siquiera sale porque no hemos puesto un estilo de relleno. Entonces el color va a ser blanco. F, fill, close path. Entonces aquí tenemos nuestra pequeña curvita y nos hace falta este punto de acá. Entonces el punto puede ser similar. Entonces sería M, N. Lienzo 2, punto, line 2. Hacia, vamos a ver nuestro plano, que serían 140,150. 150. Y pues más o menos nos está saliendo. Este punto no me convence tanto, creo que lo voy a reducir un poquito más sobre el eje X. Que por ejemplo nos diga, vamos a darle un poquito más de curva, 250 sobre 180, vamos a bajarle un poquitito, 183, 185, y que sea más acercado hacia el 0, entonces sea un 175. Y que siga respetando los 150. Entonces más o menos nos está haciendo esta pequeña curva. Ya ustedes pueden ser más exactos en poner las referencias para que pueda salir una palabra o una letra pues más bonita. Entonces hasta aquí tendríamos nuestra letra utilizando líneas y cuadráticas curvas o curvas cuadráticas. En el siguiente ejemplo vamos a estar trabajando ahora los arcos, que pues simplemente son círculos o una parte de un círculo.